debería dar el plan ABC, pero lo va a dar mi compañero. Bueno, pues cuando tenemos un niño con riesgo de deshidratación, lo que vamos a hacer es incrementar el volumen de líquidos habituales, de leche o agua. En la deshidratación leve, pues igual forma, incrementar el volumen de líquidos habituales, debemos de monitorearlo y debe darse en un periodo de 3 a 4 horas, por lo menos 5 mililitros por kilo cada 15 minutos. En una deshidratación moderada se van a reponer los líquidos con el suero oral de 30 a 80 mililitros por kilo. Ahí el doctor nos está hablando de qué plan de hidratación. El que dijiste que lo vas a dar en 4 a 3 horas, ¿qué plan es? ¿Seguros? ¿El plan A qué es? El plan A es aumentar las tomas de El agua. plan A, recuerden que es el niño que tiene diarrea y no está deshidratado. Esa es como la máxima. Tiene diarrea pero no está deshidratado. Entonces recomendamos, si toman lactancia materna, como dices, continuar con la alimentación habitual. Y dicen que tiene algunas letras, el ABC de la diarrea. Alimentos habituales, bebidas continuas, aunque en menor cantidad, pero digo, vas a fraccionar. Si toma, no sé, 8 onzas de agua, pues igual le das 3 y 3 y 3 onzas, ¿no? Le vas a dar continuamente, pero menos cantidad. Y alimentación habitual. Y la otra es consulta. En el plan A de hidratación, le estás dando de alta, lo ves, lo revisas, enseñas a preparar el líquido oral. Eso no lo va a tu compañero, pero bueno. Todos esos niños que tengan diarrea sin deshidratación se van a poner en plan A y lo importante es la consulta, que lo vas a revalorar en 24 horas o 72 horas. Pero ¿qué le dirías a tu familiar, al familiar del paciente, que sean datos de alarma para ese niño que llegó contigo y no estaba deshidratado? ¿Cómo le dirías? ¿Será que se va a ir hasta 24 horas o 72 horas o hay algunas cosas que te van a indicar que regrese inmediatamente? No, por ejemplo, que siga con diarrea, a pesar de decir como que siga deshidratado, a pesar de la hidratación constante. Tú piensas que ya está en su casa. Haz de cuenta que yo soy el papá y ya me llevé a mi hijo. Dime qué voy a hacer. Te voy a preguntar, ¿y cuándo se lo traigo a mi hijo? ¿Está dentro de 2 días? ¿O qué onda? ¿Cómo va a hacer eso? Puedes checar signos de alarma. Exacto, signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que tenga fiebre persistente, que no tolere la vía oral, que tenga vómitos, evacuaciones con sangre. Y una muy interesante, muy importante. Si cree el familiar o el papá que no está preparado para manejarlo en casa, eso se lo pueden decir. Y hay otro que es de condición social. Si realmente el centro de salud queda más de 1 hora de distancia de la casa del paciente al centro de salud, puedes optar por dejarlo en vigilancia dentro del centro de salud y vigilar la hidratación ahí, aunque recuerden que otra vez en el plan A el niño no está deshidratado. En una deshidratación clínica vamos a dar soluciones de baja osmolaridad y se deben de dar 50 mililitros por kilo para reponer el déficit de líquidos durante 4 horas y se va a considerar la sustitución con líquidos habituales. Y bueno, pues se va a dar el suero oral por sonda nasogástrica, se están capacitados para ver. Y pues de monitorear y revalorar para buscar signos de alarma. ¿Cuál es el estándar de oro para saber qué porcentaje de deshidratación tiene un niño? Es un dato muy importante. La bibliografía en muchos artículos dicen que es el peso. Sin embargo, aquí hay un problema o una complicación. Por ejemplo, digamos que un niño, su percentil 50 son 10 kilos. Entonces, se dice que si tiene 5% de pérdida de peso, 10% de pérdida de peso o más de 15% de pérdida de peso. Si yo pesara a ese niño, que comúnmente debe pesar 10 kilos y pesar 8.5 kilos, seguramente estaría deshidratado o ya en estado de choque. Entonces, pérdidas de peso de más del 15% del peso ideal para el bebé me lo va a llevar a una deshidratación, o más bien un choque o una deshidratación. ¿Cuál es el problema ahí? Que tenemos dos cosas. Tenemos a niños que van a ser obesos o con sobrepeso, que van a llegar con un peso mayor al que le corresponde. Y aunque haya perdido 15% del peso, si no lleva un control estricto el niño sano, no sé cuánto pesa realmente, me puedo confundir. Porque puedo pensar en que está todavía en su peso ideal cuando realmente ya bajó correspondiente al 15% del peso. Y la otra es
que ese porcentaje de deshidratación se debe de asociar, como dijo su compañera hace ratito, a los datos clínicos, ¿no? Llenado capilar lento, oliguria, irritabilidad, piel turgente. Entonces, lo más común para que se nos haga más fácil la evaluación de la deshidratación, tomando en cuenta que el peso, aunque es lo real y es el estándar de oro nuestro mejor, se nos va a hacer muy difícil en nuestro centro de salud, incluso en el segundo nivel, de tener ese dato con mucha objetividad. Entonces, lo ideal es clínico, hay que hacerlo clínico. Entonces, por eso ellos dividen: el que tiene diarrea y no está deshidratado, no tiene datos de deshidratación. En el plan B tiene diarrea y deshidratación, y en el plan C tiene deshidratación severa o choque. ¿Qué tipo de choque da por diarrea? Hipovolémico. Hipovolémico. ¿Algún niño de estos puede tener un choque séptico? Sí, después de 5 o 10 días que esté en su casa, 14 días con diarrea, y si se asocia a algunas bacterias, bueno, también se puede hacer un choque séptico. Pero principalmente el choque que va a presentar el niño por diarrea es choque hipovolémico. Bueno, ¿y cuándo se van a dar los líquidos intravenosos? Pues cuando hay una deshidratación moderada y el niño no tolere la vía oral o la nasogástrica. Y pues muchas veces, o la mayoría de veces, se da la intravenosa porque es muy incómodo para el niño la vía nasogástrica. También se va a dar el vómito persistente y el empeoramiento de la deshidratación. Y pues de igual forma se tiene que evaluar periódicamente. ¿Entendieron eso de la sonda orogástrica? O sea, digamos que estás en un centro de salud y te llega un niño que está deshidratado, no está en choque, solo está deshidratado, y le vas a dar un plan B, que ahorita van a decir cuál es el plan B. Pero sé que le quiero dar el plan B y realmente el niño no me tolera, o no está vomitando, pero no me tolera, o está muy somnoliento. Ahí, como dijo su compañero, a veces lo quería poner en su compañero. En ese punto es mejor decidir dar un plan C de hidratación. La guía dice que un niño así le pasen una sonda, y cuando el doctor se refiere a una sonda orogástrica o nasogástrica, le van a pasar una sonda de alimentación por la nariz, va a llegar al estómago, van a preparar el suero oral, y le van a estar pasando con jeringa suero oral. O sea, en la teoría de la guía de práctica clínica, en los artículos, eso es lo que se debe hacer. Y no les puede llegar a suceder cuando estén en una comunidad y no tengan cómo canalizar al paciente con un pato. Sin embargo, lo que yo he visto en la práctica clínica o en las guías clínicas, es de que si está somnoliento o está estuforoso, lo más seguro es que ya se trata de choque, y que realmente si está chocado, mejor debería de ponerle soluciones. La otra, que si está somnoliento o no tiene un estado de conciencia tan alerta, pues eso le puede broncoaspirar o le puede dar náuseas y vomitar. Aunque si bien estipulado el uso de sondas nasogástricas para hidratar, valórenlo con mucho cuidado. Y luego también depende de la edad. O sea, le metes una sonda a un niño de 8 años, impresionantemente se va a quitar. Entonces, aunque bien indicado, hay que tener mucho cuidado con eso y decidir. Sobre todo, el plan C va a ser en el que esté deshidratado o en el que ya no me tolere la vibra. O sea, la indicación es esa. Puede ser que no esté deshidratado o chocado, pero el que el niño esté rechazando el alimento por la vibra, hay que canalizar. ¿Qué más sigue? Bueno, ¿cuándo se van a recomendar? Cuando ya sea, como dijo el doctor, una sospecha de choque, un niño con signos y síntomas marcados de deterioro, y un niño que vomita persistentemente la vía oral o por sonda nasogástrica. El gasto fecal será importante. ¿Cuánto está evacuando? Entonces, ahí hay algo que en la definición de diarrea para los adultos, no, pues hizo más de 3 veces en una hora, pues se va a deshidratar. Pero en el adulto mayor, ahorita que están viendo geriatría, hay abuelitos que hacen una evacuación, te mojan todo el pañal y el adulto mayor se deshidrata. Igual le puede pasar al niño. Entonces el niño, aunque vamos a contar el número de evacuaciones, lo más real es pesar la evacuación. Y tienen que pesar lo que pesa en gramos y lo dividen entre el peso. Digamos que hace 300 gramos y el niño pesa 5 kilos. 300 entre 5 son 15 gramos en una hora. Por arriba de 10 gramos de gasto fecal por hora, el niño se te va a chocar. Aunque vaya una vez, o sea, me puede llegar a mi centro de salud a las 9 y a las 10 que lo estoy vigilando lleva 15 gramos. Ya no me debo de esperar yo a las 12, 1 de la tarde, porque su velocidad de gasto fecal es muy alta. Y ahí es donde ahorita que vayan a dar el plan B lo vamos a ver. O sea, puede ser que este niño le prepare suero y me esté tomando 25 mililitros y la mamá me diga, sí, doctor, está tomando 25, sí, pero hizo 300. O sea, tiene un déficit de menos 275. Entonces hay que tener cuidado
más que en el número de evacuaciones, en el estado clínico de la dilatación y en el peso de la popó. ¿Y qué otra cosa habría que evaluar ahí? Si ya está hospitalizado, ya está en su plan B. Gracias. ¿El urinario también, no? Volumen urinario. Si está evacuando mucho y su volumen urinario es menor a 1 mililitro por kilo por hora, ¿cuál es la fórmula de uresis kilo hora? Volumen urinario entre el peso, entre el número de horas. Digamos que un niño orina 30 mililitros en 4 horas y pesa 8 kilos. 30 entre 8, entre 3, 1.25. O sea, ¿qué deberías de estar pendiente? Porque ese volumen urinario va hacia abajo. Entonces, volumen urinario bajo, menor a 1 mililitro por kilo por hora, y gasto fecal mayor a 10 gramos por kilo por hora, tengan cuidado. Aunque no me está diciendo que es un choque, un dato franco de choque, y aquí dice su compañero, revise. El choque es sospechado o confirmado. ¿Cuándo sospecho de choque y cuándo confirmo que tiene choque? Por clínica. Se sospecha cuando tiene, ahora sí que sintomatología que lo tenga, pero ya cuando está en su casa, pérdida, ¿no? De la conciencia. Entonces, cuando dices, aquí hay un punto interesante. Una cosa es respuesta inflamatoria sistémica, es una infección. Puedo tener fiebre, puedo estar irritado, ¿no? Después me paso a sospecha de choque o probable choque, o más bien pónganle datos compensatorios de choque. Porque a veces nos perdemos. Es un choque, decíamos antes, había una clasificación de choque que decíamos choque no grave. Ese término ya se eliminó de los libros y de los artículos. Ya no deben de hablar un choque no grave, es nada más ¿tiene choque o no tiene choque? Solo que cuando el paciente tiene choque, la primera fase es la fase compensatoria del choque. Y lo que va a tener, o el dato primordial del choque, es la taquicardia. Lo primero que va a hacer el niño, digamos que ese niño tiene 1 año y debe de tener, bueno, digamos que tiene 3 años y su frecuencia cardíaca en su percentil 50 dice que debe tener 110 y tiene 180, está taquicárdico, está en la percentil 90. Entonces, la taquicardia es el primer dato compensatorio de choque. Ahora sí, como dijo su compañero, ¿qué otro dato? Alteraciones del estado de conciencia. Por eso les digo que eso de la sonda orogástrica, si ya estás somnoliento y estás sudoroso, pues más bien revisen si no es un dato de choque. Y el tercero, descompensación hemodinámica, que eso es hipotensión. Pero la hipotensión es el dato tardío del choque. Porque a veces, digamos que quieren enviarlo de primer nivel o de un centro de salud al segundo nivel, al hospital regional o al Gilberto Gómez Maza. No se preocupen tanto por eso. Porque dicen, es que necesito un manómetro y un monitor para checar a la persona arterial. No, con que vean taquicardia, alteraciones de estado de conciencia, llenado capilar más de 3 segundos y oliguria, que es el niño que está chocado. Pero el primer dato compensatorio es la taquicardia, porque hace taquicardia para incrementar el gasto cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto? Que el adulto joven, el adulto mayor tampoco puede compensar tanto tiempo. El niño va a compensar un tiempo, 1 hora, y después de ese tiempo va a empezar a caer en hipotensión. Recuerden que eso en urgencia se le llama la hora dorada de la urgencia. Creo que ya lo vieron con la doctora de urgencias. Es la hora dorada, y ahora ya hablan de la hora, de la media hora de diamante. Que todo paciente que vea en estado crítico de urgencias tengo 1 hora para hacer el trabajo de evaluación y estabilización del paciente. Entonces, por eso aquí dice choque sospechado o confirmado. Ya si me quiero ir muy científico, pues le tomo una gasometría. Y un paciente que tenga diarrea, ¿qué tipo de acidosis va a tener? Metabólica. A veces hay confusión con el papá, porque el niño que llega con diarrea, que llega chocado o deshidratado, está taquipnéico. Y obviamente que es bueno que le ponga oxígeno, pero su origen no es pulmonar. Está haciendo una acidosis compensada, está compensando, por eso está taquipnéico. Requiere o quiere tener mayor volumen de oxígeno. Por eso está taquipnéico, pero el origen, si yo tomo la gasometría, es metabólico. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el dato del pronóstico del choque en la gasometría? El lactato. Revisen la urgencia, revisen la medicina interna. Si el lactato va hacia arriba, me está diciendo que el paciente va muy mal. ¿Por qué? Porque obviamente recuerden que el lactato se origina por una vía alterna de energía. Como no estoy en el ciclo de Krebs y mi célula requiere energía, entonces me voy al ciclo del ácido láctico y me va a generar energía, pero hay un límite de eso. Bueno, ¿qué más?
el choque hipovolémico, pues administrar un bolo de 20 mililitros por kilo de solución salina al 0.9%, y si no hay respuesta se le vuelve a dar otro bolo. Creo que solo son 2 veces, y si no hay una respuesta pronta, pues ya debe buscar otra, o sea, la causa, pues la causa subyacente de eso, que puede ser una infección o otra cosa. A ver, regresamos. Entonces tienen dos guías. La guía para choque por diarrea o deshidratación dice que son 50 mililitros en la primera hora, 25 mililitros en la segunda hora y 25 mililitros en la tercera hora. Cuando la guía de diarrea les habla de estado de choque de deshidratación, dice que son 100 mililitros en 3 horas. ¿Ya? Lo que hace esta guía, que es la guía de Carcillo, o sobreviviendo a la sepsis o choque, es que vamos a pasar, si se dan cuenta, casi el mismo volumen, porque son 3 cargas de 20 mililitros cada 20 minutos. Van a ser 60 mililitros por kilo por hora. Y por diarrea, en el plan son 50 mililitros por kilo por hora. Va a ser casi lo mismo. La única diferencia, y que está a favor de esta guía, es de que para la diarrea, la enfermera le va a colgar el suero y va a pasarlo en 1 hora. Y yo lo tengo que reevaluar hasta en 1 hora. Y en cambio la guía de Carcillo, o la guía sobreviviendo al choque, es, le paso una carga de 20 mililitros por kilo, por ejemplo, pesa 20 kilos o pesa 10 kilos, 10 por 20, 200 mililitros en 20 minutos. Lo revaloro. Sigue chocado, segunda carga. Lo revaloro. Sigue chocado, tercera carga. Cuando voy en la tercera carga, en la guía de Carcillo o en las guías de choque, lo que dice su compañero atrás, ahí, considerar otros factores del hipovolemia. Se supone que un paciente que tiene choque hipovolémico, digamos que nos gustaría, como dice el libro, que llegara a deshidratar o medio somnoliento. Realmente en la comunidad les van a llegar niños que tienen 25 días con diarrea, con perforación intestinal y otras cosas. Entonces, cuando ya pasé las primeras cargas y no hay una respuesta hemodinámica favorable al choque, lo más seguro es que ya sea un choque mixto, es un choque hipovolémico y un choque séptico. ¿Cuál es la diferencia entre el choque hipovolémico y el choque séptico? Que en el hipovolémico es falta de volumen, ¿sí? Y en el séptico es una vasoplejía, es una vasodilatación secundaria a que estos gérmenes hacen que el vaso se dilate y no hay una pérdida de volumen, pero Se distribuye. está mal distribuido, es un shock distributivo, no está hipotenso porque tiene una vasoplejía de los vasos, los dos están como más grandes. Entonces ahí, si yo le paso más líquido y le paso más líquido y le paso más líquido, pues obviamente que ese líquido va a sobrecargar el corazón y lo más seguro es que haga mayor esfuerzo, haga mayor acidosis metabólica y el niño no mejore. Cuando hablamos de choque séptico o estamos pensando que el origen del choque ya no es solo hipovolémico, tenemos que pensar en la otra guía de choque donde nos lleva a que tenemos que poner aminas o medicamentos que me ayuden a mejorar la fuerza de contracción del miocardio. Ahí hay una diferencia en esta guía. Cuando yo sospecho que el choque no es solo hipovolémico, sino tiene un componente séptico, debo de empezar a pensar en pasar aminas ya a los 40 minutos. No debo de esperar 1 hora. Esta es una diferencia mínima. ¿Y por qué se observa esto? Bueno, todos estos cambios que hacen cada 3 o cada 4 años en las guías de choque es porque los pacientes que llegan a choque, un porcentaje de ellos van a morir. Entonces, lo que hacen en las guías de Carcillo es revisar las guías para ver qué podemos hacer para disminuir la tasa mortal y su problema de salud pública. Y ya metiéndonos un poco en ese concepto de choque séptico y no solo hipovolémico, recuerden que no todos van a ser choque séptico. Entonces se piensa que algunos niños o pacientes tienen un factor genético asociado al huésped. Y dicen los que saben de choque, bueno, ¿qué tal si aquí todos nosotros consumimos un E. coli en 100.000 unidades formadoras de colonia? ¿Quién se va a chocar? Pues el que tenga un compromiso inmunitario mayor, o el que no esté vacunado, o el que esté con otra enfermedad, seguramente. Entonces dicen que también depende del factor del huésped. Ya no solo estamos hablando, cuando hablamos de sepsis, ya no nos referimos solo a la condición de la gente, sino de que el huésped me va a dar una respuesta desfavorable o no. Entonces eso es interesante. Verificar si solo es hipovolémico. Bueno, pues después de la salida de choque vamos a regresar con la dosis de líquidos en las dosis anteriores y si... bueno, pues eso ya lo había dicho.
caso de que el niño no esté hipernatrémico, se le va a dar solución salina igual al 0.9%, o se le va a agregar la solución glucosada al 5% para reponer y mantener el déficit de líquidos, además de adicionar 100 mililitros por kilo para reponer el déficit de los líquidos de mantenimiento y monitorizar la respuesta clínica. Entonces ahí está manejando tres tipos de líquido. El primero es un líquido de choque, 20 mililitros por kilogramo de peso. Bien. Después les dice, regrésale. Después les dice, ya terminaron eso, pues ya tienen laboratorios. Ahí les dice, checa si no tiene hipernatremia. Ya tomaron sus primeros laboratorios. ¿Por qué un niño que tiene diarrea estaría con hipernatremia? Porque hay pérdida de potasio. No, hipernatremia, el sodio está alto. Porque recuerden que lo que pierde es plasma, al final de cuentas líquidos. Entonces se va a decir que esos niños están hemoconcentrados. Entonces a veces de repente cuando nosotros vemos un paciente chocado, y ya se van a dar cuenta que por eso hubieron modificaciones en los vidas suelo oral, o por eso no me conviene a mí meterle Gatorade o una Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente muchas de las diarreas son hipernatrémicas, ¿sí? Entonces se dividen diarreas hipernatrémicas y otras que son hiponatrémicas o isonatrémicas, pero la mayoría son hipernatrémicas, pierden más agua que sodio. Entonces este niño, cuando yo le tomo sus primeros laboratorios, lo que voy a encontrar es hipernatremia, y no se confundan. Cuando tenga hipernatremia o tenga hemoconcentración, una hemoglobina muy alta, digamos que tiene un hematocrito de 22, de 23, ese niño está hemoconcentrado, y eso quiere decir que está perdiendo demasiados líquidos, más que los solutos que van en la sangre. Entonces está perdiendo demasiado agua, y lo que está haciendo es que se hemoconcentra, que el sodio suba. Puede ser transitorio, puede ser que después de 4 o 5 horas ya el sodio vaya hacia abajo, pero mi primer estudio de laboratorio, y por eso les decía en la clínica a sus compañeros, por eso realmente a nosotros y a ustedes cuando estén en el servicio no les debe interesar que llegue un niño chocado, deshidratado, y decirle, le tomamos primero un laboratorio para ver dónde está el sodio o el potasio, que no les interese, porque lo primero que le van a pasar es cargas. Después que le pasaron las cargas, y si tienen dónde tomar una gasometría o dónde tomar unos electrolitos, ok, ahí es el momento de tomárselos. Pero antes les digo, porque a veces nos mandan un paciente que está chocado y lo mandan a Gilberto Gómez Maza para que le tomemos electrolitos séricos. Primero hay que sacarlo del choque. De todas maneras, el gran cambio que se le va a hacer, le voy a seguir pasando carga, solo que le bajo el nivel de sodio de la solución salina y la combino, y esa es una solución que se llama mixta. Esa solución que dice aquí su compañero la van a utilizar mucho en el adulto. Cuando van pasando visitas, sobre todo en cirugía, les van a decir, oye, visita interna, ponle una mixta para 8 horas. Esa es la mixta, combina solución salina y solución glucosa. Le estoy dando sodio y le estoy dando azúcar. ¿Por qué es importante que tenga azúcar? Por lo que decimos, porque está en ayuno, porque está chocado y necesita un fosfato, digo, un elemento que le dé energía. Bueno, la glucosa le puede servir, pero también nos sirve para que bajemos la concentración del sodio, porque va a ser más líquido. ¿Y esto qué es? Adicionar 100 mililitros por kilo para reponer. Esos son líquidos basales. Con el plan que dijo su compañero, el plan C, el plan de choque, solo estoy restituyendo su pérdida. Estoy tratando de compensar el choque o la pérdida que tiene, pero lo que voy a hacer con 100 mililitros por kilo se llama líquidos basales. Eso es lo que ese niño necesita para su fisiología normal. Y el resto son líquidos de reposición o líquidos de choque, como en el quemado. En el quemado, recuerden que le paso cargas por la fórmula de Parkland, pero aparte que le paso por fórmula de Parkland, le dejo líquidos basales, ¿no? Entonces son tres cosas. ¿Sí? Y bueno, pues la terapia de líquidos intravenosa es requerida en un niño con deshidratación hipertérmica. Se va a dar la solución salina igual 0.9 y la solución glucosada 5% para reponer el déficit de líquidos y el movimiento, y pues vamos a reponer el déficit de líquidos lentamente de 48 horas, y debemos estar monitoreando, como dijo el doctor, el sodio frecuentemente con el objetivo de reducir una tasa a menos de 0.5 milimoles por litro por hora, y rehidratar lentamente para evitar una. Bueno, entonces lean hiponatremia e hipernatremia, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante en el niño y en el paciente adulto mayor.
ahorita que están viendo pediatría, puede que lleguen a una consulta con un paciente geriátrico y que les diga, a ver, muéstrenme sus laboratorios, diga, oh señora, y le tiene 122 de sodio. Es un hiponatremia. En el adulto mayor tengan cuidado, ahí vayan a investigar qué fármacos toman, porque hay algunos fármacos que incrementan la pérdida de sodio. A veces están tomando diuréticos, a veces están tomando algún fármaco que esté eliminando más sodio. En el niño como en el adulto, la restitución del sodio tiene que ser de 24 a 48 horas. Tengo que irme lento para restituir el sodio. Lo estudian hiponatremia y hipernatremia y me dicen por qué. Pero al final de cuentas, a esa velocidad que dice su compañero, a 0.5 milimoles por litro por hora, y más adelante vamos a ver las fórmulas para la restitución de sodio, pero lo importante es que ustedes observen que no debe de ser tan rápida la restitución del sodio, excepto que el adulto mayor, el niño, esté convulsionando o tenga un sodio menor a 125. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando de sodio, ¿a qué se le llama una hiponatremia? Ya no pasa nada, no es hipernatremia. Ahora, si ya bajó mucho el sodio, estamos del lado contrario. Entonces, una hiponatremia con sodio menor de 125 que convulsione, esa es una urgencia resolvida. Tendríamos que hacer una restitución rápida de sodio. Y pasar la solución salina no afecta en nada a los valores, ¿no? Sí, claro. Por eso cuando tú rehidratas, pasas solución salina. Una vez, por eso ahí dice, rehidratas, estabilizas y ya la restitución del déficit de electrolitos te vas a comprar. Excepto que te digo que esté convulsionando. Si está convulsionando, pues obviamente la guía es otra. Lo que aquí tienes que observar es la solución salina que está al 0.9% es una solución que contiene 154 miliequivalentes de sodio en un litro. Entonces, si nosotros vamos midiendo, cuando ya vamos midiendo qué volumen le hemos pasado, sí sabemos cuántos miliequivalentes de sodio le pusimos. Lo que aquí te dice la guía es que te debes ir en esa reposición, no en el choque. En el choque tú le vas a pasar las cargas y aquí, analícenlo bien. Como es un choque hipovolémico, yo le paso la solución salina como un expansor de volumen. Ya. Lo que quiero es contrarrestar el choque, el déficit de líquidos. No quiero restituir inmediatamente el sodio. No es mi objetivo. Cuando ustedes vean choque hipovolémico y choque séptico, se van a dar cuenta que hay otras soluciones mejor para expansor de volumen en el choque séptico, que es por vasoplegia, porque está vasohidratado, como la albúmina o el Facel si quieren. Nada más que es más caro. Pero en el choque hipovolémico, lo que deben de pasar es solución salina. Y en el séptico también solución salina. Después de que tú ya sacaste del choque o estabilizaste, si vas a poner aminas, si vas a hacer otras cosas, le tomas sus primeros electrolitos y a partir de esos electrolitos ya empieza la restitución lenta, ya sea de sodio, de potasio o de cualquier desequilibrio. Aquí el mensaje es que no va a ser inmediatamente, excepto que tenga un estado agudo o crítico que deba reponer inmediatamente. Pero las restituciones, ¿vieron Parkland con la doctora? Sí. ¿Qué decía Parkland? Le voy a pasar tanto volumen, pero en 24 o 48 horas. La primera parte en 8 horas y la siguiente parte en 16. Porque se supone que en esas primeras 8 horas yo compenso la pérdida que tiene y en las siguientes 16 yo voy valorando cuánto tiene de volumen urinario. Y ahí va la pregunta. ¿Cómo valoro si el niño ya mejoró del choque, frecuencia cardíaca, volumen urinario, hipotensión, estado de conciencia? Esa sería lo que debería de valorar. Bueno, así. A ver, dice, regresa a leer que dice, rehidratar lentamente para evitar crisis convulsivas. Entonces, si está hiponatrémico, convulsiona, y si le repongo muy rápido, convulsiona. Pues tienen que leer esa parte. Hipernatremia, hiponatremia, edema cerebral y mielonisis continua. ¿Vale? Esos tres términos, mielonisis continua y edema cerebral. Estos dos son los extremos de la lesión cerebral por modificaciones del sodio. Y las recomendaciones en el manejo de líquidos después de la rehidratación es continuar con la lactancia y alimentos lácteos, continuar con la ingesta de líquidos y en niños con riesgo de una deshidratación recurrente, pues considerar dar 5 litros por kilo de suero oral después de cada evolución abundante. Ahora el tratamiento
farmacológico pues solo se va a enfocar en aquellos que sean para patógenos específicos y cuadros clínicos bien definidos, porque por lo general la gastroenteritis en niños va a ser de origen viral y dar un medicamento se va a asociar también a efectos adversos o va a dar riesgo de tener efectos adversos y también va a costar de renta. Y pues el coprocultivo se va a realizar en casos seleccionados. ¿Alguien que ha tenido diarrea ha tomado loperamina? Bueno, pues es muy potente, ¿no? Les va a quitar la diarrea. Toma una pastilla y se acaba la diarrea, porque disminuye la motilidad intestinal. En el niño no lo debemos de hacer. No debemos utilizar loperamida o modificadores de la motilidad intestinal, como que té de hinojo, té de anís de estrella. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Y ahí la pregunta es, les va a decir la mamá, bueno doctor, ¿y cuándo se le va a quitar la diarrea? Pues en 3 días no se le va a quitar. El niño puede continuar con diarrea 10 días, ¿no? Entonces, por lo que me llevó a urgencias, lo que me interesa es compensarlo y sacarlo del choque y estabilizarlo. La diarrea será un síntoma que va a continuar, que va a estar ahí. Obviamente porque depende de la viremia. Cuando hablan de viremia, pues saben de la actividad viral en potencia, digámoslo así, pues obviamente son 72 horas a 5 días. Precisamente el 85% de las diarreas son de origen viral. Por eso no hay que dar antibióticos. Es cierto también, si ustedes han tenido algún familiar o ustedes han una gastroenteritis infecciosa o de origen viral, pues también tienen fiebre. En muchas ocasiones hay fiebre, y en el niño a veces hay fiebre y es un virus. Entonces, la fiebre es una presentación clínica de muchas enfermedades, pero tampoco quiere decir que sean bacterianas. Recuerden que los 85% son virales, que hay que seleccionar muy bien en los casos de diarrea, y ahí me dicen algunas guías, o ya tiene 14 días con diarrea, 2 años con sangre, fiebre persistente, y les dice, es interesante pedir un coprocultivo. Regresa al antidepresivo. El coprocultivo se realiza en casos seleccionados. O sea, ¿por qué? Porque a pesar de todo, no me va a servir mucho para tomar una decisión inmediata. O sea, si lo hidrato o no lo hidrato, el coprocultivo me lo van a entregar en 72 horas. Si aquí que me lo entregan o ya mejoró, ya se murió, entonces no me sirve de mucho. Tal vez en aquel niño, ¿en qué pudiera pedirle? Pues aquel niño que me dice la masa que en enero tuvo diarrea, en febrero, en marzo, en abril, primero lo peso y lo mido, pues solamente está desnutrido. Y esa nutrición crónica la lleva a eventos de diarrea. Y posteriormente, tal vez pedirle un perfil coprológico, que es lo inmediato, y posteriormente un coprocultivo y un coproparasitoscópico. Pero recuerden que esas muestras, pues, se hace el extendido, el barrido, el sembrado de esa muestra y me lo dan en 72 horas. Entonces no me va a servir de mucho en la etapa aguda, pero como dijo su compañero, en casos seleccionados lo pueden pedir. ¿Qué más? Bueno, pues los objetivos de los antibióticos va a ser disminuir los síntomas, erradicar el patógeno y evitar complicaciones. ¿Y a quiénes se les va a dar antibióticos? Pues a los que tengan sospecha o una sepsis, una infección bacteriana con diseminación extraintestinal, que tengan menos de 6 meses y tengan gastroenteritis por salmonela, ya que van a tener mayor riesgo de VIH-Sida y no, son los que tienen mayor riesgo, igual los que tienen VIH-Sida y desnutridos. También se les va a indicar a los que estén inmunocomprometidos, a los que tengan enterocolitis membranosas asociadas a Clostridium difficile, yardisis, filosis discentriforme, ameliasis discentriforme o cólera. Bueno, en este caso, antibióticos en vía intravenosa se va a dar en aquellos a los que no toleran la vía oral o que tengan algún tipo de inmunodeficiencia o en estado tóxico o sospecha de bacteriemia. Y también en neonatos menores de 3 meses con fiebre. Bueno, pues la eritromicina se va a dar en pacientes con Campylobacter y Yersinia enteritis y pues solo que tengan sospecha de sepsis, ya que va a reducir la transmisión y los síntomas y pues está la dosis son 4 dosis por 7 días. También se va a dar la ampicilina, ambiente muscular, dividido en 4 dosis por 5 días, y esto se va a dar en shigellosis y sintomatología. Y pues estos son fármacos que también vienen, pero no
no se utilizan porque no ayudan en nada, como es la metoclopramida y el ondansetron. Y al igual que es la rapamida y la especificidad. ¿Dónde cambia historia? Y pues aquí encontré de que el quesida rasecadrotilo, que es un producto. Duque, el anterior, el fármaco anterior que puedes pasarla, baja del metoclopramida, porque igual es inhibidor de la motilidad intestinal. Es un procinético, entonces realmente si tiene vómitos, recuerda que la metoclopramida la das como para evitar el vómito, pero uno de los problemas es que se asocia a signos extrapiramidales, el niño empieza a tener mareo, eructación. Y como esté en hipovolemia, no. Sí, y tengan cuidado, yo les recomiendo que no utilicen metoclopramida en la consulta externa. En el adulto igual, ¿no? No se lo pueden utilizar. Lo que sucede con metoclopramida es que hay muchos datos o muchos niños que se intoxican con metoclopramida. No sé si han visto la metoclopramida, viene en gotas. Entonces hay que medir muy bien la dosis porque la dosis del niño es de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Idealmente, la metoclopramida es el mejor procinético, es muy bueno. Si lo utilizamos en un adulto, en un posquirúrgico que tenemos que, ahí lo que hacemos es que como es un buen procinético, se actúa como un procinético y disminuye o cierra el esfínter esofágico inferior y mejora la motilidad, realmente el paciente que está con un proceso quirúrgico le va a mejorar la movilidad intestinal. En el de diarrea lo das por el vómito, y sí, si alguien ha tomado metoclopramida y tiene vómito, ese efecto es muy bueno. Sin embargo, el problema en el niño son los efectos extrapiramidales. Y cuando ustedes vean metoclopramida en gotas o en suspensión, el problema es la dosificación, porque a veces a la mamá le tocan, al bebé le tocan 4.5 gotas. ¿Cómo hacer esas 4.5 gotas? ¿No? O en mililitros. Había un medicamento que venía en mililitros o que viene en mililitros que se utilizaba para el reflujo. Pues también se puede utilizar, pero sí hay que tener mucho cuidado. El consejo es de preferencia no. La loperamida pues tampoco se ha visto, o sea, sí tiene efectos adecuados porque disminuye la motilidad y eso es que el niño mejore, pero realmente tampoco se recomienda. Y el otro es el Irasec o el Tego, que son los nombres comerciales, que son tanatos de gelatina, se llaman, que lo utilizan mucho. No sé si alguien ha utilizado el Irasec o utilizado el Tego, que son como unas sustancias que lo que hacen es que inhiben esa absorción de o esa lesión de los virus y las bacterias a la mucosa de la submucosa. Entonces eso hace que el niño mejore inmediatamente. Eso ya aparece en algunos artículos, en algunos guías de práctica clínica, pero como también seguimos los compañeros, no se lo vamos a ver todos. Y obviamente que primero tenemos que hidratar, tenemos que estabilizar y después dar los restos de la. Y también, como dijo las bacterias, bueno, pues específicamente aquel que me da algún dato clínico pensando en una bacteria o tal vez tengo el crecimiento en el coco cultivo, bueno, tal vez se pueda dirigir el tratamiento, pero antes no piensen en antibióticos y en otros medicamentos. El zinc se va a recomendar en niños desnutridos de 10 miligramos a 20 y los que sí se utilizan un poco más son los probióticos, ya que tienen un beneficio modesto y son ayudantes para el tratamiento. Bueno, dentro de los probióticos, sí hay muchos, Sinuberas es uno de ellos. Se dice que realmente un probiótico que tiene mejor beneficio es el que tiene más de 2 cepas diferentes, o sea, que tenga 2 cepas diferentes y no tanto tal vez en sí el número de unidades formadoras de colonia, ¿no? Algo que ha pasado con los probióticos y por eso no es tan medible el beneficio es que muchos productos que venden en el mercado dicen ser probióticos y realmente la mayoría de ellos, como el chamito y otros, realmente no tienen las unidades formadoras de colonias que nosotros necesitamos para que el niño mejore. Entonces, dentro de estos, algo que es en marcas es bueno es Sinuberas, el otro es Enterogermina, y haciendo un comparativo en algunos artículos un poquito mejor Sinuberas. Algo que también es importante que se da mucho en los pacientes es que hay algunos niños que continuamente les están dando antibióticos porque tienen salmonela, toda la vida tienen salmonela.
pues hay que ver que no siempre tienen salmonela, que esa es una costumbre de los familiares dar antibióticos porque creen que tienen salmonela, y la otra es desparasitar, están desparasitándose. A cada rato no llegan a los 6 meses y le dan profilaxis para antiparasitar. Yo les recomendaría que lo ideal, si ya tienen el control del niño sano, manden a pedir un perfil coprológico, manden a pedir un poco parasitoscópico y vean si realmente tienen parásitos, porque puede ser que la diarrea sea de otra causa. En el niño las diarreas pueden ser de otras causas, incluso por la alimentación, seas intolerante a la lactosa, porque seas intolerante a los carbohidratos, o sea, las causas pueden ser muchas, pero la principal es viral, infecciosa, de origen viral. Y si se dan cuenta, nos limitan mucho el uso de medicamentos en los niños, y bueno, parte de esto es porque la mayoría son peores sus efectos secundarios que su efecto farmacológico. ¿Y podemos usar la motilocina para...? No, generalmente no lo utilizamos tampoco. O sea, de primera intención, primero hidrátalo, y algo que sí es bueno es el zinc. Sobre todo en los niños que tienen diarreas y asociadas, como dijo sus compañeras, de desnutrición. Sí, pero sí, obviamente como un tratamiento para una diarrea crónica, algo largo, o sea, no le voy a dar en agudo porque pues igual no le hace nada, ¿no? Pero sí hemos visto, o se ha visto, que los niños que tienen diarreas de repetición, con el zinc y con los probióticos les va bien. Es algo que puede beneficiar. Bueno, en cuanto a la prevención de las complicaciones, estas son algunas recomendaciones que obtiene la guía, y es que siempre hay que continuar con la lactancia materna. En cuanto al inicio del cuadro, hay que mantener el cuadro de deshidratación enteral, siempre hay que mantenerlo con líquidos, y no hay que dar alimentos sólidos a los infantes cuando están en este proceso. Y cuando nosotros tenemos datos de alarma, hay que evitar cualquier tipo de líquido que no sea lactancia materna. Si se reduce constantemente al suero de rehidratación oral, se recomienda dar agua o la fórmula que toman usualmente, y para nada utilizar jugos, bebidas carbonatadas o cualquier cosa que contenga mucha azúcar. Bien, los líquidos orales en casa siempre se recomienda que sean más de 250 mililitros para reducir el riesgo de deshidratación, y continuar con la lactancia materna, como le había dicho antes, durante las fases de rehidratación y la estabilización de gastroenteritis. Menciona que si el niño tiene deshidratación por por la gastroenteritis, lo normal es que si es alimentado con fórmula, se debe de detener esta alimentación, y en cuanto el bebé ya esté más hidratado, se vuelve como que a reiniciar este proceso de la fórmula. Y es recomendable que en niños con diarrea aguda continuar, ya lo había mencionado siempre, la lactancia materna o la fórmula que tiene, mantenerlo con muchos líquidos, y en caso de los que son con factores de riesgo, como por ejemplo los que tienen diarreas acuosas, hay que mantenerlos con el suero de vida oral. Bueno, la diarrea asociada a antibióticos se puede producir por estos principalmente, que va a ser alteración de la ecología bacteriana, que es prácticamente perder la homeostasis de los intestinos, la metabólica, que va a ser la alteración de la función digestiva bacteriana, y sobrecrecimiento bacteriano, por lo mismo que habían dicho de los antibióticos, pues obviamente va a haber como un sobrecrecimiento a consecuencia de aceleración del vaciamiento gástrico, aumento de la motilidad intestinal y afectación de la transmisión neuromuscular y el trasplante arterial. Bueno, hablando ya del manejo de la deshidratación, tenemos el manejo que es el que se da en sala de urgencias. Primeramente, sabemos que lo que nos marca la OMS es que hay un plan A, un plan B y un plan C para un tema de la reposición de la deshidratación. Entonces, cuando existe lo que es una diarrea sin signos de deshidratación, se utiliza lo que es el plan A.
El plan A se puede dar pues en la casa y consiste básicamente en la aplicación de sal de destilación de suero oral de baja osmolaridad, que son de 240 a 250 milimoles. También la aplicación de más líquidos y el hecho de orientar a la madre sobre signos de alarma para que regresen a la consulta. Cuando existe lo que es ya un niño con deshidratación, igual por evaluaciones diarreicas o ya tiene situación de cualquier otra cosa, ya se pasa a lo que es el plan B de la OMS. En este plan B de la OMS lo que se utiliza es igual salen de rehidratación oral, pero ahora se utilizan ya no como que al tanteo, sino que ya hay una medida exacta en la cual nos dice que se deben de aplicar de 50 a 100 mililitros por kilogramo por 4 horas, que es exactamente igual a 25 mililitros por kilogramo de peso cada hora. La reevaluación que se le hace al menor debe de ser cada hora y básicamente pues si mejora se puede pasar a plan A y ya se puede mandar a su casa, y si empeora se debe pasar a lo que es el plan C. Bueno, entonces, si empeora después de ser aplicado el plan B, entonces ahora nos pasamos a lo que es el plan C. El plan C se utiliza lo que es una solución salina o Hartmann y se administran lo que son líquidos intravenosos en 3 horas. La primera hora se administra no es un bolo, sino que más bien se administra para la primera hora 50 mililitros por kilogramo de peso, y para las otras 2 horas, o sea, la segunda hora 25 mililitros por kilogramo de peso, y en la tercera hora igual los 25 mililitros por kilogramo de peso. Si el niño logra como que quitarse todos estos problemas de la deshidratación y logra soportar lo que es la vía oral, pues se pasa a la vía oral. Se tiene que reevaluar. Así de favor. También lo que nos recomienda la OMS es la suplementación, por ejemplo, con algunas sales como metales, como el zinc, en una dosis de 10 miligramos por día vía oral en menores de 6 meses y de 20 miligramos por día vía oral de 6 meses a 5 años durante 10 a 14 días. También nos dice de que si la deshidratación es muy grave y no se puede canalizar o no aguanta la canalizada, se debe utilizar lo que es una sonda nasogástrica para la rehidratación. Esta sonda nasogástrica debe de estar en una infusión a 20 mililitros por hora, por kilogramo por hora. Ajá. También nos dice de que cambia el tema de la dosis de las sales de vía oral cuando se trata de una deshidratación leve, moderada, secundaria, secundaria, o por gastroenteritis aguda. En estas ya se cambia una dosis de 30 a 80 mililitros por kilogramo, o lo que es 5 mililitros por kilogramo cada 15 minutos. Si las dosis son toleradas, también nos dice la guía que lo que se puede hacer es incrementar lo que es la dosis y disminuir la frecuencia. O sea, por ejemplo, si diéramos 5 mililitros por kilogramo cada 15 minutos, podríamos cambiarlo a un volumen más alto, por ejemplo, el doble, que serían 10 mililitros, y en lugar de darlos en cada 15 minutos, lo podríamos dar cada 30. ¿Vale? ¿Entienden? Entonces, también el problema que tenemos es cuando presenta lo que es deshidratación clínica hipernatrémica. Acá pues realmente es casi lo mismo porque estamos 50 mililitros por 4 horas y líquido de mantenimiento, pero también nos marca la guía que se puede utilizar lo que son otros líquidos para la rehidratación, como los son líquidos habituales como agua o lácteos cuando no se tiene disposición de lo que son las sales. Lo que sí nos dice es que no debemos de utilizar lo que son aguas de frutas ni refrescos gaseosos.
cuando existe una incapacidad para tomar pues las bebidas o existe lo que son vómitos constantes, se debe aplicar lo que es una sonda nasogástrica. Esa sonda nasogástrica está como que indicada cuando tenemos estos problemas durante una hora y hay ya unos signos de deshidratación, porque pues hay que controlarla. Y cuando esta zona falla, lo que se debe realizar es pasar a lo que son los líquidos intravenosos. También nos dice que cuando existen ya datos de lo que es mucho hipovolémico, debemos de aplicar en bolo como que es como si fuera una aplicación de rescate, la cual sería un bolo de 20 mililitros por kilogramo de peso de solución salina al 0.9%. Así que por favor. Tenemos lo que son como que criterios de hospitalización para cuando lleguen los pacientes o tengan determinadas cosas. Como por ejemplo, nosotros deberíamos hospitalizar al paciente cuando estos presentan problemas o alteraciones cardiovasculares, hemodinámicas o neurológicas. También cuando presentan lo que es una deshidratación grave, o sea, un clance, o tiene signos de choque. Normalmente también se dice de que cuando llega un paciente que tiene datos de deshidratación grave, deben de ser reevaluados, o bueno, deben de estar hospitalizados al menos 6 horas para poder llevarlos a su casa o pasar a otro plan. También nos dice de que los que están en peligro de deshidratación grave y debemos de vigilarlos son aquellos que tengan menos de 6 meses, que hayan tenido más de 8 evacuaciones en 24 horas o hayan presentado más de 4 vómitos en 24 horas. Estos igual los debemos de cuidar o vigilar por lo menos de 4 a 6 horas. Y también cuando existe lo que es la incapacidad de deglutir o haya vómitos imparecidos, que son vómitos que típicamente salen, o sea, ni siquiera tienen reflejo. ¿No lo saben? ¿Sí, por favor? También cuando tenemos datos de lo que es una deshidratación hipernatrémica, que pues no dice exactamente cómo es, pues supongo que tiene que ver con términos de sales en sangre, pero no salen en pero X. El chiste es de que también cuando existe lo que es una reconsulta por deshidratación dentro del mismo periodo diarreico se debe hospitalizar. O sea, bueno, a menos yo no entiendo de que, por ejemplo, si nosotros nos llegaba y pasamos de plan B a plan A y lo mandamos a casa y regresamos otra vez porque se va a poner malo, pues entonces nos tenemos que ahora sí hospitalizar. También cuando ya existen lo que son las normalidades neurológicas, posiciones, este tipo de cosas, o existe lo que es un hilio adinámico y desnutricente. ¿La siguiente, por favor? Para estos pacientes debemos de tener una protección gástrica, obviamente estamos invitando y todo lo de los jugos gástricos y el ácido. Entonces, pues lo que se utiliza es un inhibidor de secreción gástrica. También en ciertos casos no está muy recomendado, pero hay casos en los que, por ejemplo, con diarreas disentéricas o sanguinolentas tal vez pueda ser necesario el uso de antimicrobianos. También y también está el hecho de administrar probióticos ya cuando ya domina. Entonces recuerden lo que habíamos visto previo que tenía su compañero hipernatremia, pues nos habla de que hay muchas diarreas que son hipernatrémicas, que pierden más agua que sodio y inicialmente cuando nosotros empezamos a hacer rehidratación esto debe de mejorar. Si después de que rehidratamos, sacamos del choque y estamos en una buena evolución, que tomamos los laboratorios y que hay hipernatremia, hay que corregir la hipernatremia de forma paulatina, pero es una indicación para hospitalización. Otra también es, aparte de las que comentaron, pues que el paciente viva más de 1 hora de distancia del centro de salud y que no haya una condición social favorable, o sea que vea que el familiar no puede manejarlo. También es una indicación de hospitalizar. Hay otros artículos en las mismas guías hablan de un plan D
más bien no es un plan de hidratación, sino es el ABCD de las diarreas. Cuando hablan del D, hablan sobre las complicaciones, ¿no? Quirúrgicas, perforación intestinal, y que prácticamente ahí es ya no solo el tratamiento de hidratación, sino incluso hospitalización, vigilancia por perforación o por complicaciones quirúrgicas. Entonces, ya queda claro, no se dan antibióticos en todos los casos, lo principal es hidratarlo. En general, las sales de hidratación, la almidazol oral, como se conocía, es uno de los inventos más importantes en el siglo XIX y se hace por ciertas condiciones. Es accesible, es barato y es fácil de preparar, ¿no? ¿Qué se busca? Que tenga la condición de ser absorbido lo mejor posible a nivel intestinal, a nivel del hígado y del tracto intestinal, recordando que la composición de este suero pues va a tener sodio, va a tener potasio, citratos y glucosa. Recordar también que el gran transportador o transportador de todos estos elementos es el sodio, que es el electrolito extracelular más importante. Siempre a veces hay como una cuestión ahí donde dice la mamá, oiga, pero es que no le ha dado nada de comer y el niño está en ayuno. Recuerden que también por eso este suero trae glucosa, ¿no? O sea, no solo le estoy dando sodio, sino también estoy dando un poco de glucosa. ¿El suero es un medicamento? Sí, es un medicamento. O sea, porque muchas veces nos dicen, no, es que no le dio nada, solo le dio suero. Pues las características del suero deben tener una osmolaridad adecuada para que puedan ser absorbidas. Por eso no es lo mismo dar Gatorade que dar suero. Tiene ciertas características que hablan de los miliosmoles. Entonces yo necesito un líquido que pueda absorberse adecuadamente. La Coca-Cola tiene mucho sodio, pero no se va a absorber porque es un hiperosmolar. O sea, lo más seguro es que van a ver en las comunidades que un niño que tiene diarrea o no ha comido le dan un poco de coca y transitoriamente mejora porque tiene mucho azúcar y sodio, pero al final de cuentas no le va a hacer nada. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Seguros? En el plan B de hidratación, que comentó su compañero, se va a calcular un volumen, como dijo, de 25 mililitros por kilo por hora. Más o menos van a ser 100 mililitros por kilo en 4 horas. Y cada 30 minutos hay que revalorar al paciente y estar seguros, por ejemplo, si el niño pesa 5 kilos, ¿cuántos mililitros le van a pasar? 5 por 100, 500. Divídanlo entre 8, porque es cada 30 minutos que hay que estar vigilando. 500 entre 8. Lo que ustedes tienen que estar pendientes en su centro de salud, que si ese niño a las 9 de la mañana empieza su plan B de hidratación, a las 9:30 debió de haber tolerado esos 62 mililitros. ¿Qué puede pasar? Que sí me toleró 62 mililitros, pero me evacuó 400 mililitros y está deshidratado. Ahí puedo pasar o cortar el plan B de hidratación y pasar un plan de choque. O sea, solo voy a continuar con el plan B cuando este vaya mejorando. Y como dijeron sus compañeros, cuando termino un plan B de hidratación que va evolucionando bien y lo valoro cada 30 minutos, termino mi esquema a las 4 horas y digo, ok, va hidratándose bien, ¿lo puedo pasar a plan A? Sí, ok. Sigue deshidratado, pero todavía me está tolerando la vía oral, ¿le puedo dar un segundo plan B de hidratación? Sí. Y lo más importante, si ya tengo mi plan B, llevo 30 minutos, no mejora, no me debo de esperar, puedo pasar inmediatamente al plan C. O si termino a las 4 horas y veo que el niño, en lugar de estar deshidratado, ya está en choque, el plan de hidratación que le corresponda, que es o plan C, o como dijo también su compañero en las primeras diapositivas, el plan de choque. Siempre en el choque, te recuerden, ya para terminar, es ¿qué está sucediendo que no mejora? Entonces, hay pacientes que le estamos pasando unas cargas, sobre todo aquellos niños, quisiéramos que nos llegaran después de 8 horas de haber tenido diarrea, pero no, les van a llegar niños que tienen un mes con diarrea, 25 días con diarrea, ya le pusieron ceftriaxona, 5 ámpulas, le pusieron amicacina, le dieron té de anís de estrella, les dieron metoclopramida, les dieron té de hinojo. Entonces son todos estos factores que van en contra porque intervienen en la motilidad y movilidad intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y dentro de todo, si ustedes no se sienten seguros de que el niño esté bien manejado en casa, aunque no cumpla todos los criterios de hospitalización, vale la pena mejor que lo hayan hospitalizado. Y lo vigilan, se aseguran y se cercioran bien que se prepare un vidazol oral adecuadamente. ¿Cómo se prepara el vidazol oral? Lavan las manos, se meten de agua, lo diluyen.
¿El agua caliente o tibia? Ninguna, al tiempo, ¿no? Ni fría ni caliente, ¿no? Porque altera la condición de las diluciones. Entonces, ese suero oral solo tarda 24 horas, bueno, ¿no? Si ya terminaron las 24 horas, hay que tirarlo. ¿Lo puedo dar con biberón? No, tiene que ser con cuchara o con jeringa, ¿no? Es lo ideal, con biberones no. Una de las causas muy frecuentes que se van a encontrar en los centros de salud en sus comunidades es que hay niños de 4 años, de 3 años tomando biberones. Y el factor de infección a veces es la contaminación, de eso, la vía de entrada es eso. La higiene bucal, tiene caries, tiene todo. Pues recuerden que lo ideal de un niño es que lo empecemos a destetar rápido, lo más rápido posible, y que al año de edad esté adecuado a la dieta familiar y ir destetando. ¿Qué van a tener en la comunidad? Niños que tienen 2 años, 3 años, 4 años y toman café, biberón, con café, con arroz con leche, con tamal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso no es adecuado, hay que quitar esos biberones. ¿Qué horas son? ¿Quién sigue? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ya. Buenas noches a todos. Nosotros vamos a hablar sobre la otitis media aguda en pacientes pediátricos. Bueno, la otitis media aguda es una infección autoinmunizada. Esta afecta principalmente a niños y se caracteriza por de inicio agudo. Puede tener una duración de 3 hasta una semana de los síntomas, entre los que se observa inflamación del oído medio. Hay casos en donde la otitis se presenta de manera recurrente, puede ser ya sea 3 o más veces durante un periodo de 6 meses, o puede que incluso hasta 4 o más en un periodo de 12 meses. A esta la vamos a denominar otitis media recurrente. Y también nos encontramos con la otitis media con derrame, que aquí vamos a encontrar líquido en el oído medio, que es uno de los, no van a haber más esos síntomas de infección aguda, y puede estar asociado también a hipóxisis. Bueno, las causas de la otitis media pueden ser ya sea de origen viral o bacteriano, o incluso estos pueden estar en conjunto en el área de infección. Dentro de los patógenos vamos a encontrar el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable, Moraxella catarrhalis, y en un 5% de los casos encontramos Streptococcus pyogenes. En un periodo de 2007 y 2008 aproximadamente, cuando salió la vacuna contra el neumococo 7 valente, Streptococcus pneumoniae fue desplazado por el Haemophilus influenzae, y este fue como que más valente dentro de los casos de otitis media. Posteriormente, con la vacuna 13 valente, se reportaron que había en las cepas de los pacientes que eran vacunados, y incluso llegaron a surgir otras cepas no vacunales dentro de esta vacuna, que forman parte de los casos más severos de la otitis media. Bueno, dentro de la epidemiología, el 55% de los casos fueron de origen bacteriano, un 29.1% por el Haemophilus influenzae y un 23.6% por Streptococcus pneumoniae. En los niños menores de 1 año es más frecuente el Haemophilus influenzae, y en el Streptococcus pneumoniae es el más frecuente en episodios únicos y en los casos más severos. Bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar los modificables y los no modificables. Aquí van a incluir la edad, el género, que es equivalente en los niños y los varones, el origen étnico,
pues puede interferir también en la vida diaria de los niños, afectar en sus actividades por la noche, puede que no pueda dormir bien por el dolor o por las molestias, síntomas específicos. Bueno, ¿ustedes tienen dudas? ¿No? Bueno, entonces hay algunos factores importantes, como ya comentó su compañera. Recordar que la mayoría de las causas inicialmente son virales. Aquí hay que hacer una acotación, o sea, empieza con una infección viral en la rinofaringe, pero con la comunicación es directa a la trompa de Eustaquio, puede generar posteriormente una infección originada por bacterias. Ahí, como dijo su compañera, es muy importante que nosotros sepamos el estado de vacunación de nuestro paciente. Si no tiene neumococo y no tiene su esquema de pentavalente y está desnutrido, pues obviamente serán factores de riesgo. Si es menor de un año, incluso algunas guías dicen menores de 2 años, pues ya son factores de riesgo. La lactancia materna como factor protector, aunque en algunas bibliografías dicen que el que tome lactancia materna es favorecedor de la otitis media, no es cierto. Algunos artículos hablaban porque al tener acostado al bebé y darle lactancia materna se supone que es más fácil que la leche pase a la trompa de Eustaquio, pero si ese niño no tiene ninguna inflamación, no tiene ningún proceso infeccioso, pues lo más seguro es que no tenga una otitis media. El síntoma principal es la hipoacusia. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en el niño menor de edad no nos va a poder distinguir si oye o no oye. Entonces, el síntoma más indicativo de una otitis media aguda es la otalgia en el niño, es el dolor de oído y la fiebre. Entre mayor edad tenga, pues cuando el niño se va acercando después de los 2 años y puede referir que no oye bien, bueno, pues obviamente es más fácil, pero entre más pequeños sean los síntomas predominantes en ellos va a ser otalgia y fiebre. E incluso es uno de los factores de hipoacusia permanente, aunque recuerden que por eso se hace un tamiz metabólico, un tamiz auditivo al recién nacido, porque hay que diagnosticar si ese niño ya tenía desde el nacimiento un problema auditivo o lo adquirió por otitis media aguda, pero sí en algunos niños pues va a ser un factor de hipoacusia. Esta es una de las patologías de la vía respiratoria que generalmente va a complicarse por una bacteria y va a terminar recibiendo antibióticos. Más adelante van a ver las guías para antibióticos, pero es una enfermedad que va a terminar recibiendo antibióticos en la mayoría de ellos cuando cumplen los criterios. Sin embargo, también es una enfermedad que responde bien al tratamiento sintomático inicial. Si el niño empieza con sintomatología de otitis media aguda e inicia un protocolo sintomático, como un antiinflamatorio, pues obviamente tal vez le vaya bien y podamos disminuir la incidencia de origen bacteriano. Pero sí ya están sus factores de riesgo para el paciente. ¿Qué más? Bueno, como se mencionó los factores de riesgo, en previsión primaria tenemos que ver la promoción de la salud, primeramente el cuidado de la población infantil ante cambios climáticos. Esto lo podemos hacer pues con vitaminas, cuidando de nuestro bebé, evitar de pacificadores, estos son los chupones o los biberones, que reduce la presión nasofaringea y esto hace que lleguen más agentes patógenos. Evitar el hacinamiento, no exponer a niños al humo del cigarro, por lo mismo, porque el tabaquismo pasivo hace que haya mayor secreción, entonces hace que pues haya más patógenos. También la alimentación del seno materno, como mencionaba el doc, en la guía de práctica clínica se menciona que se debe dar uso exclusivo de leche materna hasta los 6 meses. Lo de los pacificadores es muy común usarlos, son los chupones, ¿no? Entonces el chupón se asocia a infecciones de vías aéreas superiores, a caries dental, a paladar más hendido, protrusión de los dientes. Entonces obviamente no debe utilizarse para nada. Se cae mucho en ese uso junto con el uso prolongado de biberones, que todavía ya están grandes y siguen utilizando biberones. El foco infeccioso puede ser el mismo instrumento o cambiar la presión de la trompa de Eustaquio y generar mayor factibilidad de infección por ascenso de la bacteria. También hay factores genéticos y factores anatómicos, como dijeron al principio, que ya pueden estar asociados a la También como prevención específica, pues como mencionaba el doctor, tenemos que hacer atención oportuna del
limpieza y eliminación adecuada de las secreciones nasales para respirar en este enfermo. Y como mencioné, la vacunación por el neumococo y la influenza, es un factor protector para que no se enferme de otitis media aguda, y los oligosacáridos que están presentes en la leche materna. Bueno, en la etapa clínica, los principales síntomas son la hipoacusia y la otalgia. La otalgia pues se ve más lo dicen más los niños mayores de 2 años, que se puede ver en irritabilidad, los niños dejan de comer, no pueden dormir, y comienza, como ven en el canal, por presencia de muchas bacterias, pues se genera pus, y esto genera abscesos. También pues está la otitis media por derrame, que su principal síntoma de igual forma es la hipoacusia. La cavidad timpánica es ocupada por líquido proveniente del transudado. Esto puede ser, la hoja puede ser factor para la otitis media por derrame. La prevalencia es en los niños de 2 años y declina hasta los 6 años. Y a la exploración endoscópica, la membrana timpánica se encuentra opacificada y se observa la presencia de líquido. Para el diagnóstico de la otitis media aguda, vamos a encontrar algunos criterios que nos presenta la guía de práctica clínica, y bueno, va a ser ver los síntomas que sean de inicio agudo, también los signos de inflamación en la membrana timpánica, y que se presente el líquido en el oído medio. La otorrea no es secundaria a otitis externa con perforación espontánea de la membrana timpánica, pero también puede ser un signo distintivo de la otitis media. Y pues dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar principalmente la otalgia, la fiebre. Aquí para realizar el diagnóstico es un poco complejo, ya que en la otalgia, como mencionó el doctor, es difícil saber los niños más pequeños que tienen esta manifestación, y ya cuando son niños más grandes, pues ellos pueden expresarlo. En el caso de los niños pequeños, vamos a encontrar que tienen tendencia a enojarse, hay un enrojecimiento, se encuentra irritable la zona, tienen dificultad para dormir debido al dolor, y también hay veces que no pueden consumir alimentos. Sí, no es un criterio diagnóstico confiable, menciona la guía, y también encontramos la fiebre, pero igual no es, no nos asegura que es una otitis media aguda, y la fiebre es un síntoma frecuente, pero no siempre está presente. Así. Dentro de los hallazgos otoscópicos, la otoscopía neumática va a ser el método diagnóstico principal. Aquí vamos a identificar una hipomotilidad de la membrana timpánica. También vamos a evaluar con que si hay líquido presente o no. Vamos a ver la integridad de la membrana timpánica, la posición, el color, la iluminación, la cuantidad. También vamos a determinar si se trata, si es una patología unilateral o bilateral, y otras técnicas que pueden ayudar, como van a ser la infarmacentesis, otoscopía con luz de luz, y cae libre de cristales en la cavidad. Y para el diagnóstico de la otitis media por derrame, vamos a evaluar los riesgos. Bueno, aquí es importante ver si el niño no tiene problemas, por ejemplo, en el lenguaje o en el aprendizaje debido al dolor y a la presencia de líquido. Puede que sea más difícil poder comprender debido al líquido, y
la otitis media, en este caso, la membrana timpánica va a estar endurecida, translúcida o ligeramente opaca debido al líquido, y vamos a encontrar retracción en la membrana timpánica y la movilidad se va a encontrar disminuida. ¿Sí? Y pues, bueno, se puede solicitar también, ya cuando son casos más severos, se pueden solicitar algunos estudios de laboratorio, con uso de imagen. Vamos a, por ejemplo, la linfadenosis se puede realizar, otros métodos directos, pues la endoscopía hemática, la linfadenografía, la otomicroscopía, la videoendoscopía, o también podemos solicitar algunos estudios de imagen como las tomografías computada de cortes finos de hueso temporal, una resonancia magnética se puede solicitar y se puede realizar una videoendoscopía y una otomicroscopía. Algo que está completamente contraindicado en el niño que se utiliza es en el adulto son los lavados de oído, que nunca ponte ese momento. Si llega un niño y la mamá refiere o el bebé, o sea, un niño pues ya más de 5 años que tiene no oye de un oído, pues lo más seguro es que revisen bien la faringe, revisen bien el oído, pero no hagan lavados ópticos. Hay gente que hace lavados ópticos con solución salina o con aguas oxigenada, y pues, lo que pueden causar es mayor proceso inflamatorio y mayores complicaciones. Y aparte es muy doloroso. Ni en el niño ni lo vayan a hacer en el adulto mayor, porque puede incluso causar mareo y complicarse. La exploración física del oído en el niño, sobre todo en los 2 años, es muy difícil, no es tan fácil. Por eso, como dijo su compañera, aunque los síntomas que presentaba como nostalgia y fiebre no están siempre conectados, hay un porcentaje de ellos que lo van a presentar y tienen que hacer la sospecha diagnóstica de otitis media, más los factores de riesgo. Pues ya la idea clínica les mencionaba eso, que los factores de riesgo en la presentación clínica incrementaban la posibilidad de que se tratara de una otitis media. ¿Cuál es la complicación más severa de una otitis media aguda? Es crónica y en agudo, que luego le pasa que se muera. Era lo de coagulación intravascular. Trombosis de sangre, ¿no? Sí, pero realmente es por una meningitis, por ejemplo. Entonces, sobre todo el niño que no está vacunado, el niño que está desnutrido, pues obviamente por continuidad puede ser una meningitis. Hay que tener cuidado, pues ya cada vez menos por el esquema de vacunación, pero puede ser una complicación de las más severas. ¿Sí? Salud. El tratamiento de elección es la amoxicilina de dosis de 80 a 90 miligramos durante 5 a 10 días de acuerdo a la edad del paciente y el momento de inicio de la otitis media. En caso de falla terapéutica con la amoxicilina, se debe iniciar amoxicilina con ácido clavulánico durante 10 a 14 días, igual de acuerdo a la edad del paciente y el momento de inicio de la otitis media. ¿Cómo sé que tuvo falla el tratamiento? Porque no ha mejorado fiebre ni alergia. Cuando tenemos un cuadro neutrópico. Entonces, la primera es que sea la primera línea de tratamiento en tu primera otitis media. Que el niño sea mayor de 2 años, eso también es una ventaja para darle solo amoxicilina. Pero si son de otitis de repetición, y también sobre todo si ya llevamos más de 48 72 horas de esquema antibiótico sin mejoría, se puede tomar como una falla de tratamiento. Y entonces, ¿qué esquema se utiliza para la falla de tratamiento? Actualmente estamos ya en proyectos de utilizar dosis cortas, 5 días, 6 días, ¿no? Ya no estamos en 14 días como era antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, generalmente son dosis más cortas, 10 minutos más cortos. Y también lo que se usa con los antibióticos en los niños que sean monodosis o pocas dosis durante el día para que me pueda cumplir el esquema. O sea, si yo le doy un antibiótico cada 6 horas, lo más común es que sea difícil cumplir el esquema para los familiares. Entonces van a ustedes encontrar dosis de amoxicilina que se utilizan cada 12 horas. Lo
y también dosis con amoxicilina y con ácido clavulónico de cada 12 horas, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de esto. Aquí hay algo interesante. Si le doy antibióticos pero tiene fiebre o otalgia, le debo dar un antiinflamatorio, porque si no, ¿cómo voy a valorar si no hay mejoría solamente con el antibiótico? Si se tiene dolor, tiene fiebre, hay que darle ibuprofeno. Hay que darle ibuprofeno para que mejore la sintomatología y el antibiótico también mejore o contrarreste a las bacterias. Si solo damos, y eso es muy, muy importante para la vida pediátrica. Y la tercera, y bien importante, es la dosis. 90 miligramos, 80 miligramos es un montón de amoxicilina. Si un niño pesa 15 kilos y le ponen 80 miligramos, 15 por 80, les va a dar una dosis alta, pero es la que le corresponde. Porque si se han dado cuenta y han visto algunas otras patologías con amoxi, hay dosis de amoxi de 40 o 50 o 60 miligramos por kilo por día. En este estrictamente son de 80 a 90. Entonces, si ustedes tienen un niño que pesa 15 kilos, ¿cuánto le tocaría si le dan 90 miligramos por kilo? 1250 miligramos, o sea, prácticamente 600 miligramos cada 12 horas. Les recomiendo que para cada antibiótico revisen algo que se llama dosis tope en pediatría. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la dosis máxima, por ejemplo, puede ser que ese niño pese 12 kilos, pero por ejemplo que tenga 2 años o 1 año y medio, y que me diga la literatura que para un niño de año y medio la dosis tope son 800 miligramos. Entonces tengo que revisar bien eso. No es algo de memoria, que deben de aprenderse, pero sí saber que existe ese término en la farmacología pediátrica. Hay una dosis tope donde yo debo de utilizar la máxima cantidad sin sobrepasarme de eso, ¿no? Entonces, para que aunque ya haga las multiplicaciones o haga las fracciones, lo tenga que utilizar. Pero si me tocan, por ejemplo, 600 miligramos en ese caso, y en el centro de salud la presentación es de 250 miligramos en 5 mililitros, ¿cuántos mililitros le tengo que dar? 600 miligramos en 5 mililitros. No, 250 miligramos en 5 mililitros y le voy a dar 600. 600 por 5 entre 250. 12 mililitros, o sea, 12 mililitros cada 2 horas. Eso le tenemos que explicar a la mamá, porque si no le explicamos que la dosis es esa y que se lo debe dar, ya vieron las copas donde vienen los antibióticos, o sea, traen 5 mililitros, ¿no? O hay unas de 10, y hay unas copitas que traen 15 o 20. Prácticamente, si nosotros no le explicamos eso, lo más seguro es que la mamá o el familiar le dé la mitad. Si le hacen 12 es mucho, mejor le doy 5. Entonces, eso es uno de los errores más frecuentes cuando tomamos antibióticos, que la dosis no está adecuada y que nosotros en nuestra consulta externa pues no le vamos a poner tele 600 miligramos o 400 miligramos, lo vamos a cambiar a mililitros. ¿Para qué? Para que ella pueda dárselo, pueda administrárselo de forma adecuada. Entonces, uno de los errores muy comunes en cuanto al uso de antibióticos, que las dosis a veces sí las sabemos, las calculamos, pero la conversión nos falla. Y la otra es que a veces el familiar pues, no le termina dando la dosis que corresponde. La amoxicilina tiene muy buena cobertura, es buena, pero a veces el riesgo o el problema es la presentación y la utilización. ¿Pero qué más? Se puede reducir el tratamiento de 5 a 7 días sin esos factores de riesgo. Mayores de 2 años de edad, sin ortopedia, sin otalgia intensa, sin fiebre alta, sin enfermedad y sin síntomas no graves. Se debe evitar el uso de quinolonas en caso de otitis media aguda con falla de tratamiento eficiente. Bueno, en cuanto a la vigilancia, OMA no requiere, si no hay complicaciones, no requiere una vigilancia, no requiere seguimiento, pero sino hasta los 3 o 6 meses después de haber comprado esta, se evalúa si no existe otitis media con derrame. En el caso del niño menor de 2 años, debe ser revalorado si no mejora dentro de las 48 a 72 horas, ya que ellos, como tienen una inmadurez anatómica, lo más importante aquí es la compadoscopia. En cuanto al seguimiento, si existe perforación de la membrana, pero no hay una complicación grave, esta se va a mejorar por sí sola.
por sí sola, pero lo único que se debe tener cuidado es que no manipular con cotonetes y manejarlo como un NOMA y referir al otorrino si persiste por más de 6 semanas. Cuando ocurre una otitis media con derrame de 12 semanas, esta se va a evaluar cada 3 meses y se debe de verla si no hay una disminución en la capacidad auditiva o si no hay anormalidades en la membrana timpánica. Y si existe estos problemas, pues se le debe referir al otorrinolaringólogo y hacer una evaluación auditiva más formal. En cuanto al pronóstico, pues las complicaciones en NOMA pueden ser pues, meningitis, que fue una complicación que mencionó el doctor, dentro de las agudas, y puede haber una infección sistémica grave, una mastoiditis, abscesos intracraneal, trombosis o seno de parálisis del nervio facial. Cuando existen estas complicaciones es